Hola a todos. Antes de ir a la meditación, te voy a explicar lo que vamos a hacer o la base científica de este ejercicio. ¿Por qué una meditación cuántica? Para hacer que suceda la probabilidad de ganar la lotería. Aquí te lo voy a explicar. Quédate hasta el final de este video. Un saludo para todos. Lo que descubrió la física cuántica fue que la persona que observa o mide las pequeñas partículas que forman los átomos afecta el comportamiento de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen simultáneamente en un conjunto infinito de posibilidades o probabilidades en un campo invisible de energía, pero solo cuando un observador enfoca la atención en cualquier ubicación de cualquier electrón, aparecen esos electrones. En otras palabras, una partícula no puede manifestarse en la realidad hasta que no es observada, hasta que la observemos. La física cuántica llama a esto el colapso de la función de onda o el efecto observador. Sabemos que en el momento en que el observador busca un electrón, hay un punto específico en el tiempo y el espacio donde todas las probabilidades del electrón se colapsan, se manifiestan u ocurre en un evento físico. Con esto, descubrimos entonces que mente y materia están intrínsecamente relacionados, es decir, que son lo mismo, porque la mente subjetiva produce cambios medibles en el objeto, el mundo físico, la realidad. Dicho de otra forma, en el nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. Es decir, la energía responde a tus pensamientos y sentimientos, a lo que estás siendo. Ahora, ¿de qué te sirve saber esto para ganar la lotería? ¿O de qué te sirve esta información? Bueno, ya vimos que subatómicamente la materia está compuesta por átomos y electrones. Todo es energía, y esta energía responde al observador o es influenciada por la mente del observador. Por tanto, tú, al igual que el científico que observa y hace que se manifieste o materialice un electrón en un momento y tiempo específico, tú puedes hacer también que ese evento de ganar la lotería se manifieste en un tiempo y lugar en específico, porque todo se reduce a energía. Tu deseo de ganar la lotería es energía, aún en su estado material. Por lo tanto, al observar esa intención, estás haciendo que se colapsen todas las ondas de probabilidad en un evento en particular en tu vida. Tienes que ser el observador, la observadora. Ese evento de ganar la lotería ya existe como impronta electromagnética en el campo infinito de todas las posibilidades y está esperando un observador. Y cuando digo observador, se trata de ti, con tus pensamientos y tus sentimientos. Es decir, no solo se trata de pensar en ganar, no solo se trata de observar en el ojo de tu imaginación la posibilidad de ganar. Se trata de ser coherentes con esa intención, es decir, que tu intención de ganar sea coherente con las emociones de ganar. Que te conviertas en la persona ideal como si ya hubieras ganado. Porque cuando haces esto, emites una señal coherente que coincide con la señal de esa experiencia en el campo cuántico y por tanto la estás atrayendo a tu vida
o esta experiencia te saldrá al encuentro. Sin embargo, cuando observamos nuestra intención en el ojo de nuestra imaginación, es un acto real instantáneo en la cuarta dimensión. Tus pensamientos viajan más o menos a la velocidad de la luz. Entonces, tú pensaste en ganar la lotería y ya ocurrió. En tu imaginación ya ganaste. Sin embargo, en este mundo tridimensional del tiempo y espacio, para ir de un punto A a un punto B, ¿qué necesitas? Tiempo. Entonces, para que este evento imaginario se haga materia, es decir, pase de la cuarta dimensión o del campo invisible donde lo creaste, a lo visible, a este mundo tridimensional, debe pasar tiempo, es decir, el tiempo que se tarda en manifestar ese evento es el tiempo que le tomó a tu deseo o intención materializarse, pasar de lo invisible a lo visible, del ojo de tu imaginación al mundo tangible, al mundo material. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es sembrar la semilla, sembrar tu intención de ganar la lotería en el campo invisible. Tienes que sembrar tu intención primeramente. ¿Cómo lo haces? Siendo el observador, sintiendo que ya ganaste, que ya ocurrió o está ocurriendo en el momento en que te centras en ello, y tienes que mantener ese estado de ser hasta que sea un estado natural para ti. Es decir, deberás ser constante, cuidar tu semilla y dejar que germine, esperar el umbral de tiempo hasta que ésta haya florecido, es decir, hasta que haga su aparición en este mundo tridimensional. Y no te afanes en las formas o cómo sucederá. Deja que el campo cuántico o el universo te muestre las formas, que te sorprenda. Tú cumple con ser un observador coherente entre tus pensamientos e intención. En otro video les expliqué también cuánto tiempo hay que esperar para que se manifieste algo en sus vidas. Les dejaré el enlace de ese video en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora, vamos a hacer una meditación para que sintonices con tu intención dentro del campo cuántico, que es ganar la lotería. Instrucciones. Le vamos a quitar toda la tensión a nuestro cuerpo, entorno y tiempo, para que se conviertan en nada, en ninguna cosa, en ningún lugar. Es parte de la fórmula. Le quitaremos toda la tensión a nuestro cuerpo. Quítenle la tensión a toda la gente de su vida. Quítale la tensión a todas las cosas, objetos. Todas esas cosas sácalas de tu mente y quítale tu atención al tiempo. Porque cuando estamos disfrutando de algo, es porque estamos más presentes. Cuando les pida que sintonicen con su intención, van a observarse a sí mismos habiendo ganado la lotería y sientan esa experiencia en su corazón. Eso no debe ser difícil para ti. ¿Cómo te sentirías si ya hubieras ganado la lotería? ¿Sentirías asombro? ¿Gratitud? ¿Libertad? ¿Inspiración? ¿Gozo? ¿Amor por la vida? Simplemente abre tu corazón a tu futuro, a la experiencia de ganar la lotería y siéntela. Ponte cómodo, cómoda. Y cierra tus ojos.
Inhala. Sé consciente de tu respiración y exhala. Y relájate. Inhala. Y lentamente exhala. Y relájate. Una vez más, toma una respiración profunda y al exhalar, relájate. Eso es. Mantente presente. Y ahora es el momento para convertirte en ningún cuerpo, en nadie, en nada. En ninguna parte, sin tiempo. Convertirte en conciencia pura. Y volverte como una conciencia en el espacio infinito de todas las posibilidades. Y a invertir tu energía a lo desconocido del espacio.
Y mientras más permanezcas en lo desconocido del espacio, más atraerás la nueva experiencia a ti en tu vida. Ir más allá del espacio y tiempo. ¿Y ahora? ¿Cuál es esa visión del futuro que te aguarda? Quiero que sintonices con tu intención. Defínete con esa intención. Elige ese potencial que ya existe en el campo. Y deja que esa representación interna sea el destino al que te diriges. Invierte tu energía en el futuro. Y deja que el pensamiento de ganar la lotería se convierta en la experiencia. Y deja que la experiencia cree la emoción. Y puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente ganar la lotería. Y entra en un nuevo estado de ser. Vamos, abre tu corazón y deja que tu cuerpo responda a esta nuevamente.
y adéntrate a la experiencia. ¿Qué decisiones tomarías si ya hubieras ganado la lotería? ¿Qué cosas harías? ¿Qué experiencias te aguardan? ¿Y qué sensación te producirán? Prepara tu cerebro y tu cuerpo a esta experiencia. Y deja que tu energía se entrelace con esa realidad. Ese evento del futuro de ganar la lotería tiene que encontrarte, porque lo has creado con tu propia energía. Déjate llevar y crea el futuro que deseas con certeza. Con confianza. Con sabiduría. Y siéntete conectado a algo superior. Ahora, desde un estado de gratitud, sé uno con tu destino en este nuevo estado de ser. Y da las gracias por una nueva vida. Y siéntete como te sentirías
si esta experiencia ya se hubiera manifestado. Porque vivir en un estado de gratitud es vivir en un estado de recepción. Siéntete como si tu intención ya hubiera sido respondida. Y al hacerlo, estás emitiendo la señal de que esta experiencia ya ha sucedido. Lentamente, trae tu conciencia de regreso a un cuerpo diferente, a un entorno diferente, a una nueva vida, en un tiempo completamente nuevo. Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos y preséntate al mundo material en este espacio y tiempo.